La voz de los protagonistas. Contacto telefónico. Y ya está con nosotros Augusto Ábalos Longoria, diputado local por el Partido Acción Nacional, que habla sobre la situación financiera del estado de Durango. Augusto, gracias por tomarnos la llamada, por estar con nosotros en Contextos. Al contrario, Marcela, gracias a ti, a tu auditorio, a Diana, les mando un saludo y a la orden. No, bueno, para que nos platiques desde tu posición como diputado, ¿qué es lo que se ha conocido en el caso de la deuda de Durango? Bueno, precisamente el día de ayer, la bancada de Acción Nacional tuvimos una reunión con el secretario de Finanzas para conocer más a fondo el tema de la deuda y no nada más los montos de manera superficial. Pues al día de hoy se tienen contabilizado como obligaciones por pagar 14,991 millones de pesos, de los cuales se dividen de la siguiente forma. Se tiene una deuda bancaria directa a largo plazo por 6,431 millones. Deuda que se terminará de pagar en el año 2035. Tenemos un esquema también de deuda llamada bonos cupón cero, que en la discusión del Congreso la semana pasada se argumentaba que no era deuda. No, sí es deuda. Este cupón cero son por 425 millones contratado con Banobras y Bansefi. Ahora bien, el nombre exclusivamente es porque la tasa de interés fue pactada fija en el momento de su contratación. También se le suma una deuda contingente porque el gobierno del estado es aval por el municipio de Rodeo Durango por 900 millones y finalmente una cuentas por pagar a corto plazo por 2,121 millones de pesos. Esto suma lo que se le llama deuda pública, 8,977 millones. Esto es lo que hasta cierto punto se reconocía en el gobierno anterior. Pero además de esto, tenemos una deuda en los PIC, los proyectos de inversión público-privada, productivos y de servicios. Estos PIC fueron 10 proyectos carreteros que en el año 2005 más o menos se generaron. Estos PIC nos llevan una deuda de 3,949 millones de pesos y se vencen en el año 2030. Y por lo tanto, pues tenemos que pagar, de hecho hay que pagar casi 270 millones anuales. Entonces es una deuda. Y finalmente, los últimos 2,074 millones para formar los 14,991 viene por un déficit a cubrir de aquí al 31 de diciembre, que básicamente es un pasivo contingente, son pensiones, jubilaciones, gastos corrientes del gobierno, etcétera. Esto es lo que suma en total la deuda, Marcela. Diputado, buenos días, te saluda Diana Torres. ¿Qué tal, Diana? Buenos días, muy buenos días. Déjame, hacerte una pregunta entonces. En principio, el número que dio la administración anterior cuadra respecto a un monto de deuda alrededor de los 6,000 millones, ¿cierto? La deuda bancaria directa, sí. 6,000 millones. Luego, el diferencial está en los proyectos de inversión público-privada, que ya se había adelantado que ahí había probablemente, digamos, una controversia respecto a considerarlos o no considerarlos deuda, aunque finalmente son cuentas por pagar y hay que cubrir ese monto. Eso, digamos que ya incluso la bancada priista lo había puesto sobre la mesa respecto a que probablemente ahí estaría el diferencial en definir si eso es, los proyectos público-privados son o no son deuda. Pero luego tú me hablas al final de una serie de pasivos inmediatos que entonces esos sí estarían esos no están en controversia de si no son o no son deuda y no se habían considerado al cierre de la administración anterior, que es este último monto de pasivos que hay que cubrir en el plazo inmediato. ¿Estoy en lo correcto? Estás en lo correcto. Ese déficit a cubrir son 2,064, pero hay unas cuentas por pagar a corto plazo que tampoco fueron consideradas por 2,121. Que son básicamente proveedores, acreedores, obra pública que hay que pagar.
que es este déficit por cubrir. Digamos que este déficit de 2064 es el gasto corriente del gobierno de aquí al 31 de diciembre. Y las cuentas por pagar a corto plazo son proveedores, acreedores y básicamente. Entonces, esos últimos 2.121 millones de pesos son los que podríamos decir indudablemente tendrían que haber sido reportados como deuda, asumiendo que posiblemente los proyectos público-privados o el gasto corriente para lo que resta del año pudiera haber entrado en otro rubro. Sin embargo, sí hay 2.121 millones de pesos que son deudas de corto plazo. Correcto, Diana. Así es, por eso separamos lo que es la deuda pública, digamos el término para que no haya ningún tipo de confusión. Deuda pública se suma y sumarían 8.977, que es lo que debió haber comentado el gobierno. Y unas obligaciones por pagar que suman aproximadamente 6.000 millones de pesos, que son los PIB y el déficit por cubrir el 31 de diciembre. Ahora, independientemente de los rubros o de las etiquetas con las que se hayan nombrado estos montos, entiendo que ustedes tendrán que esperar a que llegue la cuenta pública para hacer la revisión. Sin embargo, más allá de que estén con otra etiqueta, ¿este dinero está reportado al cierre? Este dinero es reportado al cierre, sí, es reportado al cierre, porque estos números básicamente salieron de la revisión final que hizo la Secretaría de Finanzas en la entrega-recepción. Entonces, sí son reportados y sí son reconocidos por el gobierno anterior. Eso es importante, diputado. Creo que, no sé si coincidas en que si bien hay un diferencial de terminología, sí sería importante dejar sobre la mesa que entonces no existe un monto que no estuviese reportado al cierre de la administración anterior, es decir, solamente está categorizado de forma distinta. Bueno, los números como tal no fueron descubiertos hasta que la Secretaría de Finanzas en la nueva administración entró a partir del día 15 de septiembre, 16 de septiembre. Anteriormente, en la entrega y recepción no se llegaron a conocer estos números porque no se tuvo la transparencia de la entrega y recepción previa. Por lo tanto, nosotros, y comentábamos ayer, no se está comentando si está bien usado, si no está bien usado. Se están dando una fotografía en el momento de que se conocieron los números. Ya saber si los proyectos se usaron, los que deben haber usado, si la deuda contingente como cuentas a corto plazo es lo que se debe a fondo, ya le tomará a la Secretaría una revisión de la Contraloría posterior. Pero estos son los números y son números que están dentro de los estados financieros el gobierno entregó después de entrada a la administración actual, correcto. Es decir, hasta este momento las conclusiones que tienen hasta ahora en este diferencial de terminología no implica una responsabilidad administrativa para la administración anterior. Hasta el momento de la entrega de números, no. Viene ahorita una etapa de revisar que, bueno, si los acreedores y proveedores realmente existen, si la obra pública que se debe realmente se realizó, si los PIBs realmente fueron usados para lo que se contrató en ese momento de la contratación, si el mantenimiento y conservación de estas carreteras se ha realizado con tiempo y se ha realizado a fondo, etcétera, etcétera. Esta revisión entrará a partir de estos días. Sí, bueno, pero esa es otra historia que contará la Contraloría, ¿no? Definitivo. Sí, justo platicamos con la Contralora, con Rosario Castro al respecto, y bueno, ella fue muy mesurada y hasta que no tengan absolutamente todos los elementos no se puede determinar exactamente, pues, o no se puede adelantar un juicio, pues, en función de las deudas que se contrajeron por parte de la anterior administración. Ahora, Augusto, ¿esto en qué postura deja en relación al diseño del presupuesto en el estado de Durango? O sea, ¿cómo compromete las finanzas? Bien, buena pregunta, y de hecho fue una pregunta que personalmente hice al secretario. Bueno, es una deuda hasta cierto punto manejable. Hay puntos importantes, hay oportunidades importantes para poder tener ahorros, no nada más en las tasas de interés, sino ahorros importantes en el gasto corriente del gobierno y en la aplicación de recursos. No entramos en un calificativo de qué tanto pone en entredicho para el próximo presupuesto de egresos para el 2017, pero hasta donde se platicó y en estos días iba a empezar una negociación con los diferentes acreedores bancarios para poder llegar a unas mejores tasas.
creemos que podemos tener mejores tasas y que el estado de Durango puede estar por abajo del promedio nacional en las tasas de interés contratada a deuda a largo plazo, y eso ayudaría muchísimo a las finanzas del Estado. ¿Y quién está haciendo esta negociación? ¿La Secretaría de Finanzas del Estado? Efectivamente, en estos días se está haciendo esta negociación y esperamos que pronto tengamos buenas noticias de esta reducción en las tasas de interés y nos dé un respiro para generar el presupuesto de egresos del 2017. Pero no estamos hablando de una reestructuración de deuda. Estamos, por lo pronto, el comentario fue hablar de un mejoramiento en las tasas de interés. Desconozco hasta dónde pueda llegar la plática que tenga con los bancos, pero yo creo que cuando se habla de este tema de las tasas de interés, pues entra muchas veces en una reestructura completa. Desconozco a fondo y yo espero que en las próximas semanas podamos tener información exacta de lo que el secretario de Finanzas logró, el señor Díaz Medina logró en México en estos días. Sí, Augusto, porque además ahí hay otro tema metido y es el aumento en las tasas de interés que va a dejar todavía más endeudados a los estados y va a ser más difícil el manejo de la deuda. Estoy completamente de acuerdo contigo, Marcela. Y ayer lo platicábamos, fuera de los PIB que fue tasa fija, el resto de las tasas se mueven entre TIE, entre 1.86, 1.89. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Bueno, pues lógicamente que si tenemos una presión en base a la tasa en los próximos meses, pues lógicamente tendremos un incremento en nuestro pago anual de los créditos contratados. Hoy por hoy tenemos una tasa promedio, haciendo una mezcla de los diferentes bancos, de 6.5%. Estamos por arriba de la media nacional es 6.3%, la contratación de tasas de interés. Buscaremos estar por abajo del promedio nacional y tratar de con esto acolchonar un poco el posible incremento que en las próximas semanas se pudiera dar el Banco de México. Augusto, déjame preguntarte algo más operativo en función del Congreso del Estado de Durango. ¿Ya se repartieron las comisiones? ¿En qué comisión te tocó? Sí, ya nos repartimos las comisiones. Yo presido la Comisión de Asuntos Metropolitanos, un tema muy sensible para la comarca lagunera de ambos lados de los estados, y me tocó presidir Desarrollo Urbano y Obra Pública, también sensible en el caso de este tema de la deuda en general. Son las comisiones que presido. Y bueno, y soy de secretario en Vivienda, en Desarrollo Social, etcétera, pero básicamente estas dos primeras presidio. Bueno, son estratégicas estas comisiones, definitivamente, para cada uno de los municipios. Y viene bien, sobre todo ahora que se está discutiendo mucho qué va a pasar con el Fondo Metropolitano en relación precisamente a los ajustes que se está haciendo al presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, ahí la puja que están teniendo los diputados por Coahuila y por Durango para que no se haga más cortito y más chiquito el presupuesto de la zona metropolitana. Pero ¿qué tanto está comprometido Durango? Recientemente apareció una publicación, una nota en prensa donde pues se reunió el Consejo y resulta que no hubo la representatividad que se esperaba por parte del Estado de Durango. Bueno, desconozco cuál fue exactamente o la razón de la ausencia. Sin embargo, está realmente metido en este tema. Para una muestra, el día de ayer el secretario de Finanzas firmó un convenio con su similar en Coahuila referente a 17 proyectos que el Estado de Durango rescató para este 2016, un proyectos para el lado de Durango por 306 millones de pesos más o menos. Esos proyectos no se habían iniciado, estaban en el tintero, estaban en el escritorio y se pudieron rescatar. Afortunadamente contamos con el resto del año para ejecutarlos y 3 meses más. Entonces se tienen que ejecutar de aquí al 31 de marzo y posteriormente buscar los recursos para el año 2017, un año difícil, dado que de 10.500 millones que iban a zonas metropolitanas, el Congreso Federal lo disminuyó a poco más de 3.400 millones, casi un descenso del 70%. Esto quiere decir que si estamos incluidos la zona metropolitana de la Laguna, estaríamos recibiendo 70% menos andaríamos en los 200 millones entre ambas ciudades. Y nos tocará la mitad y mitad, cerca de 100 millones de pesos, cuando en este 2016 llegamos a tener poco más de 300 millones. Entonces es un golpe fuerte para las finanzas de la zona metropolitana,
pero hoy por hoy es algo que tenemos que rescatar de lo que ya se presupuestó en el Congreso Federal. Habrá que ver cómo impacta en las obras que ya están presupuestadas y que están empezando a ejecutarse, por cierto, a ver si esas ya están fondeadas o iban a requerir de un dinero extra del fondo de este año. Esas sí están aseguradas, esas sí están aseguradas porque son en el 2016. Esas sí quedaron aseguradas y se deben determinar de aquí al 31 de marzo. Perfecto. Bueno, eso es importante. Pues Augusto, muchas gracias por tomarnos la llamada y estaremos acudiendo a ti para recibir información en relación a las decisiones que se toman en el Congreso del Estado de Durango. Con muchísimo gusto, te mando un saludo, felicidades por el programa, Diana, un saludo y saludos a tu auditorio, estamos a la orden. Gracias, Augusto, gracias. Augusto Ábalos Longoria, diputado local por el Partido Acción Nacional en el Estado de Durango.